si queremos cumplir con todo el programa de la materia, deberíamos acelerar el estado de la materia. Mi compromiso es procurar que cumplamos todo el programa. Y la programación tentativa inicial, sujeta a revisión, sería la siguiente. El próximo control, que sería el último control, el cuarto, lo tomaríamos en principio el 17 y 19 de noviembre, es decir, de aquí a 2 semanas. El material para este control está disponible ya. Está en tu poder, ¿no, Melanie? Licenciado, sí, esta misma tarde. Sobre economía ambiental, ¿no? Sí, licenciado. Y el tema que vamos a abordar, y a partir de ahora vamos a entrar a estos temas, están relacionados desde el punto de vista de la teoría económica al tema vinculado con las externalidades de la economía. Y una de las externalidades por el lado de la producción de tipo negativo es evidentemente la contaminación ambiental que genera la explotación de recursos naturales no renovables. Este tema va a estar sujeto a control de lectura que les va a gustar porque el tema y el texto que van a leer es lo más avanzado que se ha producido en el norte del mundo anglosajón acerca de la teoría económica aplicada al tema ambiental. Es economía ambiental que vamos a ver. Y van a ver que la aplicación de la teoría económica es tan específico, es muy interesante, les va a aportar muchos elementos. Muchos de mis exalumnos, después de conocer este marco teórico y la forma como se aplica, han decidido hacer sus tesis en esta materia. El gran problema que hay acá es que, si bien es cierto, la cobertura teórica y metodológica está bastante cubierta, el problema en Bolivia es que la información o base de datos no es completa, pero para quienes han tenido acceso a la información y base de datos a nivel de empresas, han podido llevar adelante como tema de tesis muy exitoso el tema más de la contaminación ambiental que la vamos a ver en el control. Entonces, 17 y 19 tomaríamos el control, el último control, el cuarto, y la semana siguiente, que es la última de noviembre, más las semanas, prácticamente 2 o 3 semanas de diciembre, vamos a dedicarlas para recuperar el dictado y discusión de los temas de la materia y vamos a procurar cubrir todo el programa de la materia. Esta sería la programación. Por supuesto, el examen final lo tomaríamos en la tercera semana de diciembre. Sí, la tercera semana de diciembre. Días previos al feriado. De manera que ustedes se liberarían de esta materia antes de Navidad. ¿De acuerdo? Esta sería la programación inicial sujeta a revisión que vamos a tener hasta el final del semestre. Sí, yo soy adelante. Licenciado, una consulta. ¿Nos podría volver a repetir la ponderación que tenían los exámenes? ¿Podría volver a repetir la ponderación claro que, sí. que tenían los exámenes y el control, claro. por favor? Sí, el último control lo tomaríamos el 17 y 19 de noviembre. Sería el cuarto control. Y nos quedaría para completar la etapa de pruebas, exámenes, nos quedaría pendiente el examen final que lo tomaríamos y el segundo turno lo tomaríamos la tercera semana de diciembre, antes de Navidad. Las demás fechas, es decir,
esta primera semana de noviembre, la segunda y la cuarta semana de noviembre, más la primera y segunda de diciembre, la destinaríamos a avanzar materia y, en el caso del cuarto control, a preparar el cuarto control, la modalidad y metodología que ya conocen ustedes. Es decir, destinaríamos una o dos clases para absolver preguntas y respuestas respecto al control. Como ustedes recordarán, la nota en esta materia está fundamentalmente basada en los controles de lectura. Eso significa que prácticamente el 60% de la nota final se origina en los controles. Un 15% es el examen parcial que ya lo han dado, con eso tenemos el 75% de la nota final, y un 25% vamos a obtener a través del examen final, que reitero, lo vamos a tomar la semana anterior a Navidad, de manera que tomamos el examen final y en la siguiente clase el segundo turno. Esa es la programación. Tomen nota, por favor, en todo caso con Melanie vamos a socializar y se va a poder ir mejor en nuestro WhatsApp esta programación, por favor, Melanie. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta al respecto? Bien. El tema que vamos a abordar hoy, y espero que podamos avanzar rápidamente, son dos temas, aspiro a por lo menos iniciar el segundo. El primer tema que vamos a abordar es el segundo componente de la oferta, los recursos naturales no renovables. Como ustedes recordarán, ya hemos entrado a la segunda parte del programa, que es asignación microeconómica de los recursos naturales no renovables. Y dentro de este examen de la asignación microeconómica de los recursos, hemos empezado con la oferta primaria. ¿Se acuerdan? Hemos definido qué es una reserva y qué es lo que juega la reserva. En el proceso de definición de la capacidad productiva instalada de una empresa minera o petrolera, una empresa productora de recursos naturales no renovables. Hemos visto hasta ahora, ¿no es cierto?, la reserva mineral como fuente de oferta primaria, la reserva positiva del mineral como fuente de oferta primaria, y a la propia reserva hemos concebido como una forma particular de bien de capital, lo que nos ha permitido construir y partir de una función de producción que tiene dos factores fijos: el capital fijo y la reserva, que están fijos en el corto plazo. El único factor variable de esta función de producción, como hemos visto en clases anteriores, es el trabajo. Hemos también trabajado y hemos visto que, a diferencia del equilibrio a corto y largo plazo en la oferta de bienes y servicios en general, cuando aplicamos esta teoría al ámbito de los recursos naturales no renovables, necesitamos reclasificar y volver a concebir el paso del corto plazo al largo plazo. En el paso del corto al largo plazo, eso hemos visto en las últimas clases, hemos visto que debemos tener muy claro el concepto de que los economistas no concebimos el tiempo en forma cronológica. Y la diferencia entre el corto y el largo plazo de ninguna manera es un determinado número de años, sino que nosotros manejamos el tiempo, el corto y el largo plazo, de una manera abstracta. Cuando hablamos de que manejamos los economistas el tiempo de una manera abstracta, es porque concebimos el corto plazo un escenario en el cual
ocurre el punto de equilibrio de la empresa bajo dos restricciones. Primero, que el capital está dado, es fijo, y lo único que varía es la mano de obra. Esto es en cuanto al equilibrio de la empresa que produce bienes y servicios en general. Cuando aplicamos esto a la economía de los recursos naturales y los renovables, vamos a conseguir en corto plazo como aquel periodo en el cual no solamente que está fijo y está dado el capital o capacidad productiva instalada de la empresa, sino además está fijo y está dado la cantidad de reservas positivas que han sido desarrolladas en las fases de prospección y exploración. Y aunque ahí está añadido, ¿no es cierto?, de la reserva como segunda restricción que no permite la expansión de la producción a corto plazo, sino funciona mayores empleos del único factor variable que es la mano de obra. En general, hemos visto que el equilibrio a corto plazo de la empresa que produce bienes y servicios o la empresa que produce recursos naturales es exactamente la misma, exactamente el mismo, no hay diferencias. Y no hay diferencias porque en el corto plazo, que es un concepto abstracto que manejamos los economistas, el equilibrio se da bajo dos restricciones. El capital o capacidad productiva instalada está dada y fija, y la reserva positiva también está dada y es fija. Cuando aplicamos esto, ¿no es cierto?, saliendo del corto plazo para entrar a largo plazo en el ámbito de los recursos naturales no renovables, que es lo que vimos en la última clase, nosotros desarrollamos algunas categorías intermedias. Dijimos que el tránsito del corto a largo plazo no es inmediato, sino viene mediado por un largo plazo parcial. El largo plazo parcial está dado por aquel periodo analítico abstracto de tiempo en el cual uno de los dos factores fijos se flexibiliza, se convierte de fijo en variable. Y ese es el tránsito del corto a largo plazo en la teoría económica del equilibrio del productor, ¿verdad? En el caso de los recursos naturales no renovables, como ya vimos en clases, tenemos dos escenarios. Un primer escenario en el cual se flexibiliza el capital, pero no la reserva, que eso lo hemos denominado largo plazo parcial. Y un segundo escenario en el cual tenemos un largo plazo parcial en el cual se flexibilizan las reservas, pero se mantiene constante y fija la capacidad productiva instalada de la empresa. En ambos casos tenemos como resultado periodos de vida útil, ¿no es cierto?, que se acortan o se alargan, ¿no es cierto?, en el tiempo, ¿no es cierto? Y finalmente desarrollamos el concepto de largo plazo verdadero, que es equivalente a largo plazo a secas, del equilibrio de la empresa, que produce bienes y servicios en general, pero en el caso de la empresa que produce recursos naturales no renovables, hablamos de un largo plazo verdadero, en el cual contemplamos que ambas restricciones del corto plazo, capital que establece la capacidad productiva instalada de la empresa como fija, se flexibiliza, se vuelve variable, y la reserva, que es una forma particular del bien de capital, también se flexibiliza, se vuelve variable. Aquí en este tipo de función de producción en la cual teníamos el producto, función de la mano de obra variable, capital variable y reserva positiva variable, para llegar a un punto de equilibrio del productor, dijimos que necesitamos mantener en el largo plazo un factor fijo. Hicimos aparecer ahí como factor fijo la capacidad empresarial, ¿se acuerdan? Que indudablemente tiene una oferta totalmente inelástica y no cambia en función a la mayor demanda por capacidad empresarial, por genio empresarial, por aquellos individuos que tienen el olfato de saber dónde están los negocios y dónde se pueden lograr utilidades en la actividad empresarial. Ese tipo de talentos escasean en el mercado, tienen una oferta totalmente inelástica, rígida,
y varía, ¿no es cierto?, su remuneración, que está medida por las utilidades extraordinarias, ¿no es cierto?, varía en función del nivel de la demanda y del estado de la economía. Esto es lo que hemos visto hasta ahora, y en la función de producción que trabajamos para establecer el equilibrio de productor a corto, largo plazo parcial y largo plazo verdadero, vimos que se cumplían las dos condiciones de equilibrio. La condición de primer grado, que me garantiza, ¿no es cierto?, las condiciones que permiten que la empresa pueda llegar a la utilización plena de la capacidad productiva instalada en capital, equipo y maquinaria y en reservas. Por tanto, la derivada primera del producto respecto al factor variable en el corto plazo debe ser mayor que cero, o en el peor de los casos llegar a cero, que es cuando la empresa llega a la plena utilización de la capacidad productiva instalada. Es el momento en el cual la empresa ha alcanzado el punto de inflexión mínima de la curva de coste medio de corto plazo. La condición de primer grado, por tanto, nos asegura y nos garantiza que la derivada primera del producto respecto a variaciones una sola vez en el factor variable, que es la mano de obra, cuando el capital está fijo y la reserva está fija, ¿no es cierto?, va a ser mayor que cero, o en el peor de los casos igual a cero. Esa es la condición de primer grado que hemos analizado y hemos visto en las clases anteriores. La condición de segundo grado es cuando la derivada segunda del producto, cuando empleo por segunda vez de manera más intensiva el capital variable, que en este caso es el trabajo. Esta derivada segunda respecto del trabajo dos veces es menor que cero. ¿Eso qué significa? Que yo puedo seguir aumentando la producción una vez que he alcanzado la plena utilización de la capacidad productiva instalada, tanto en capital fijo como en reservas. Puedo incrementar la producción aumentando el empleo de mano de obra, pero con el precio de que entro a la zona de rendimientos decrecientes. ¿Eso qué significa? Que esta derivada segunda respecto al trabajo dos veces va a ser menor que cero, va a ser negativo. Voy a enfrentar rendimientos decrecientes o costos crecientes. Esto voy a entrar a la fase creciente de la curva de coste medio. Esto es lo que hemos visto hasta ahora, y como verán, en la función de producción que hemos trabajado con las siguientes variables: el producto, que es la variable dependiente; el trabajo, que es la variable independiente y que se mantiene, ¿no es cierto?, flexible en el corto plazo, va a cambiar. De hecho, la producción va a cambiar en función del mayor empleo de mano de obra o tiempo de trabajo. Y las otras dos variables que consideramos fijas en el corto plazo, que es la capacidad productiva instalada en el capital fijo, que es K, con sombrerito, y las reservas positivas, que también son fijas en el corto plazo. Trabajamos con estas variables: una variable dependiente, que es el producto; una variable independiente, que es el factor variable, que es el trabajo; y dos variables independientes que son fijas y están dadas, que son el capital y la reserva. Trabajamos con esa función de producción, y cuando entramos a largo plazo hicimos aparecer un otro factor fijo a largo plazo, que es la capacidad empresarial, que es constante y fija a corto y largo plazo. Bueno, hasta ahora fíjense ustedes, a nivel de la variable dependiente, que es el producto Y, estamos hablando solamente de la producción originada en la explotación de recursos naturales no renovables. Una producción que depende de tres factores: de la cantidad de trabajo empleado en el proceso de producción, depende de la capacidad productiva instalada en capital fijo, que está dada en el corto plazo, puede o no estar dado en el largo plazo parcial, y se cambia a variable en el largo plazo verdadero. La reserva, que se mantiene fija en el corto plazo, puede ser cambiada a variable en el largo plazo parcial en los recursos naturales no renovables, y se convierte en variable en el largo plazo verdadero.
Y finalmente, la capacidad empresarial que se mantiene fija en el corto, en el largo plazo parcial, en el largo plazo verdadero. Solo así podemos, considerando un factor fijo a largo plazo, podemos reconstruir y obtener el punto de equilibrio, ¿no es cierto?, de la empresa a largo plazo verdadero, encontrar las dos condiciones de equilibrio de primer y segundo grado para el productor de recursos naturales no renovables. Hasta ahora, por tanto, la variable dependiente que sí es, que depende de trabajo, capital fijo, reservas y capacidad empresarial, que todos los escenarios es fijo, ¿no es cierto? Hasta ahora hemos hablado y hemos teorizado y aplicado la teoría económica para referirnos solamente a la explotación y la oferta de minerales originada en recursos naturales, es decir, en reservas positivas de mineral. Esto es lo que se conoce como fuente primaria. Por tanto, si concebimos e imaginamos una función de oferta, ya sea de minerales o de petróleo, esa función de oferta, más en minerales que en petróleo, porque en petróleo el reciclaje no existe. En minerales tiene dos componentes. El primer componente es la oferta primaria, que resulta de la explotación de una reserva positiva, una reserva desarrollada. Pero hay un segundo componente de la oferta, que es la oferta secundaria, que es el tema que vamos a abordar en la clase de hoy. Hasta aquí el resumen y el recordatorio de lo que hemos visto hasta ahora. Ahora vamos a ver la oferta secundaria, o aquel segundo componente de la función de oferta de recursos naturales no renovables, que no tiene como origen directo la explotación de una reserva, sino el reciclaje o la recuperación secundaria de ciertos metales. ¿Está claro? Si tienen preguntas, por favor háganlos ahora antes de continuar avanzando. ¿No hay preguntas? ¿Es porque no se ha entendido nada o está todo claro? A ver, Claudia, José, ¿está claro? Sí, licenciado, pero con respecto a la capacidad empresarial, ¿cuáles son las unidades de medida que se utilizan para esta? Ya. Como todos los factores vinculados con el hombre, capacidad empresarial, ¿no es cierto? Las unidades en las que se mide, obviamente, el tiempo que gasta, ¿no es cierto?, durante una jornada de trabajo, por ejemplo. Tiempo. Pero ese tiempo, obviamente, está relacionado con la oferta de un empresario. Que no porque ganen más los empresarios o tengan mayores utilidades, la oferta de empresarios, ¿no es cierto?, va a aumentar. Y hemos visto que la oferta de empresarios se caracteriza por una oferta totalmente inelástica porque no responden al estímulo de la ganancia. Si hay mayor ganancia, no porque haya mayor ganancia, ¿no es cierto?, van a aparecer más genios empresariales como Henry Ford, Rockefeller, o todos los genios que han aparecido en el área, ¿no es cierto?, de la informática o las técnicas de la comunicación. O, ¿no es cierto?, un Tesla, no por el hecho de que Tesla gane toda la plata que quiera, o ha ganado antes de fallecer, ¿no es cierto?, la producción de empresarios tipo Tesla, ¿no es cierto?, se va a multiplicar. No, la gran restricción, ¿no es cierto?, la oferta de empresarios o capacidad empresarial viene dada por el hecho de que estos recursos no se hacen, sino que nacen. Y no necesariamente todos los días nuestras damas procrean, ¿no es cierto?, genios empresariales. Los genios empresariales están dados y no cambian, por eso tienen una oferta totalmente inelástica. Tú me preguntas cómo se mide, Claudia. Se mide, te reitero, ¿no es cierto?, el tiempo de trabajo destinado, obviamente, a manejar, administrar eficientemente una empresa. Pero claro, hay formas
el capitalismo moderno de acumulación que permita, ¿no es cierto?, una complejización del complejo de las empresas. Las empresas adquieren un tamaño, ¿no es cierto?, tan grande que abarcan más allá de los límites de las fronteras nacionales y abarcan no solamente el ámbito, ¿no es cierto?, relacionado con la integración vertical de un producto, materia prima, hasta llegar a su producto final, sino que es la empresa moderna en la fase de desarrollo de la globalización del capitalismo que ha adoptado el concepto de conglomerado. Es decir, este mismo empresario, ¿no es cierto?, puede manejar empresas de diferente índole organizadas en un conglomerado y cuyas operaciones están diseminadas, ¿no es cierto?, en muchos lugares del globo y que obviamente recurren a las técnicas para poder hacer un seguimiento, pero no por el hecho de que estos grandes conglomerados tengan grandes utilidades, la oferta de empresarios genios, aquellos que tienen el olfato de saber dónde se va a ganar dinero, los que trabajan en la bolsa, por ejemplo, no por el hecho de que estén ganando mucho dinero, la oferta de genios empresariales va a aumentar. Por eso tienen una oferta totalmente inelástica. ¿Está claro? Sí, licenciado, gracias. Sí. ¿Alguna otra duda? Mariel, José, Melanie, Ney. José, buenas tardes. Uh-huh. Uh-huh. Buena pregunta. Como ustedes saben, las reservas positivas resultan o son el resultado del producto de inversiones sistemáticas que se han hecho en prospección y exploración. ¿Qué es lo que se hace en la fase de prospección y exploración? Se realizan inversiones orientadas a medir el cuerpo mineralizado, es decir, el largo, el ancho y la profundidad de una reserva. Medir, no solamente comprobar la existencia de un cuerpo mineralizado, en este caso de gas y petróleo, José, en ciertos yacimientos, sino tener la medida exacta de qué volumen de reservas positivas existen. Esto es lo que conocemos como reservas positivas. Ahora bien, en el caso de yacimientos, debido a que en los últimos virtualmente 20 años, desde el año 2000, yacimientos y las empresas, además petroleras privadas, han dejado de hacer las inversiones en prospección y exploración necesarias para reponer las reservas que estaban siendo consumidas en el proceso de producción, y mucho menos también han dejado de hacer las inversiones para incrementar reservas. De hecho, no las hicieron. Pues lo que ha ocurrido a partir del año 2000 hasta la fecha es que tanto la empresa estatal como las empresas petroleras y gasíferas que trabajan en el territorio boliviano se han dedicado fundamentalmente a producir sobre la base de reservas positivas o positivizadas en la década de 1990 hasta el año 2000. Muy poco se ha añadido a ese nivel de reservas heredado, ¿no es cierto?, de esa década prodigiosa de 1990 a 2000. Y lo que han hecho, ¿no es cierto?, aplicando el modelo populista de derecha y de izquierda, ha sido, ¿no es cierto?, agotar nuestras reservas hasta llegar al nivel de reservas críticas que tenemos. Ahora, obviamente las empresas siempre van a expresar que tienen mayor cantidad de reservas que las que han comprobado. En el negocio petrolero y gasífero, por ejemplo, las reservas que dicen las empresas tener positivas son sometidas a una suerte de auditoría externa, una certificación externa por parte de empresas internacionales que verifican si han hecho todas las inversiones en prospección y exploración y que respaldan el nivel de reservas positivas que dice yacimientos.
Por tanto, Yacimientos actualmente declara que tiene más reservas de las que realmente las tiene positivas, pero no son reservas certificadas, es el término que se usa en el sector. No son reservas certificadas por una empresa autorizada en el mercado internacional. Por tanto, no sirven para poder conseguir financiamiento o poder solventar un proyecto. No sé si tu duda está resuelta, José. De hecho, el gobierno en los últimos 14 años no ha hecho el menor esfuerzo por certificar sus reservas. Ni el MAS ni la derecha que estaba en el gobierno. Y lo que han hecho en todo este tiempo, desde el 2000 hasta el 2020, ha sido explotar las reservas positivizadas de 1990 al 2000, disminuyendo el nivel de reservas. Nadie sabe exactamente, porque no se ha certificado cuántas reservas quedan, pero se estiman que quedan para 3 o 4 años al ritmo de producción que tiene hoy Yacimientos. Como hemos visto, José, cuando una empresa decide aumentar su producción anual, ¿el periodo de agotamiento es más largo o más corto? ¿En corto el curso? Cuando aumentas la producción con las mismas reservas, ¿tu periodo de agotamiento es más corto o más largo? Más corto, ¿verdad? Se te agota más pronto las reservas y ese es el riesgo que enfrentamos cuando queremos aumentar la producción sin haber aumentado las reservas positivas, ¿ok? Buena pregunta. Como ustedes saben, San Cristóbal es el único proyecto en Bolivia minero que corresponde a la categoría de yacimientos de primer nivel, es decir, corresponde a un yacimiento con las reservas lo suficientemente grandes, pero de baja ley, de calidad inferior. Ahora saben a lo que me estoy refiriendo, hemos visto esto de control. Son reservas muy grandes, pero de baja ley, y que fueron positivizadas también en la década de los 90, de 1990 hasta el año 2000. El año 2000 en realidad fue un año en el que terminaron las inversiones en prospección y exploración, empezamos el nuevo siglo, el siglo XXI, con un capital muy interesante en reservas positivas de gas y en reservas positivas de zinc, plomo, plata, que es el yacimiento polimetálico de San Cristóbal. En el caso de San Cristóbal, ¿no es cierto?, nosotros a través de este proyecto, estas reservas positivas entraron en fase de elaboración del proyecto del 2000 al 2007. Se tardó 7 años, ¿no es cierto?, en arrancar el proyecto, porque en realidad esas reservas de baja ley positivizadas al año 2000, durante el periodo del 2000 al 2003, 2004, a los bajos precios del mercado internacional, no eran reservas económicas, es decir, no eran reservas positivas y rentables. Por tanto, no había mucho interés en la banca para poder financiar ese proyecto. Pero como ustedes saben, en el año 2003 se produce un quiebre de tendencia en los precios del mercado internacional. A partir del 2003 hasta el 2011-12 tenemos una tendencia hacia el alza en los precios. Por tanto, a partir del 2003 hasta el 2007,
estas reservas positivas se fueron convirtiendo en reservas positivas muy rentables y se despertó el interés de los grandes bancos para financiar un proyecto de inversión, en el caso de San Cristóbal, que supera una inversión de 1.500 millones de dólares. ¿Saben lo que es 1.500 millones de dólares de inversión tanto en exploración como en capital fijo? Pues eso pudo ser financiado por el capital internacional solo a partir del 2003, 2004 hasta el 2007. El 2007 arranca San Cristóbal, y arranca con una capacidad productiva instalada espectacularmente alta y muy competitiva a nivel internacional. La capacidad productiva instalada de San Cristóbal es de 40.000 toneladas al principio, toneladas por día, que luego al cabo de unos 4 años, ¿no es cierto?, porque las condiciones del mercado eran muy buenas, se incrementó hasta las 60.000 toneladas por día. Esta es una operación ya de primer nivel, altamente competitiva a nivel internacional. El nivel de reservas en San Cristóbal, reservas positivas, ¿no es cierto?, alcanzaban las 500.000 toneladas al año 2000, pero a diferencia del gas, San Cristóbal, que siempre fue un proyecto privado, inicialmente la fase de inversión de prospección y exploración fue financiada por George Soros. Soros es el que financió en la década de los 90 esa inversión de alto riesgo en prospección y exploración. Y la empresa, ¿no es cierto?, también bajo la dirección de Soros, pudo financiar su proyecto de inversión, los casi 1.500 millones de dólares en el mercado internacional de capitales privados, también bajo la dirección de Soros. Pero el año más o menos 2012, 2013, Soros vende sus acciones a una transnacional japonesa. Y esta transnacional japonesa actualmente está operando este yacimiento. Ahora, ¿qué ha pasado? Durante Soros, la política fue evidentemente aprovechar las reservas desarrolladas en los años 90, haciendo inversiones en prospección y exploración solo para reponer aquella parte de las reservas que se habían consumido en el proceso de producción. A partir del 2014, 2015, en que entra la transnacional japonesa, se hacen inversiones adicionales en prospección y exploración, alentadas básicamente por los altos precios que todavía continuaban y continúan aún en el mercado internacional, tanto para el zinc, el plomo y la plata, que son los 3 productos que tiene, ¿no es cierto?, San Cristóbal. Y a pesar de que se han hecho inversiones para incrementar reservas positivas, se calcula que de las 500.000 toneladas que se positivizaron, apenas quedan en el yacimiento desarrollado en la década de los 90, algo así como menos del 15 al 20% de esas reservas positivas. Pero las inversiones adicionales que hicieron los japoneses han permitido más o menos estabilizar y mantener reservas que apoyan más o menos en un porcentaje de un 20-25% de incremento en las reservas. ¿Eso qué significa? Que probablemente si no se hacen inversiones adicionales para incrementar reservas positivas, San Cristóbal, al ritmo de producción actual, que son 60.000 toneladas por año, nos va a durar, vaya la coincidencia, necesito entre 3 y 4 años adicionales. Es decir, entre el 2022 y 2023 estaríamos entrando a terminar la vida útil de explotación de las reservas de San Cristóbal. Este panorama que les doy de las reservas de gas y reservas de San Cristóbal, que es el más grande proyecto que tenemos en minería y que representa en términos de producción minera y exportación de minerales que aporten divisas, que aporten recursos fiscales para el Estado, representa aproximadamente la mitad de lo que toda la minería aporta.
junto con el gas, pues nos muestran el panorama que queda de aquí en adelante. El panorama de aquí en adelante es muy preocupante. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, conocen, hemos entrado en una fase de crisis del capitalismo que ha sido agravada y profundizada por la pandemia del COVID-19 y que muestra que las tendencias en general de los precios no es precisamente a mantenerse altos, sino a bajar. Por tanto, en un contexto de mercado externo cada vez más desfavorable, con precios más, con tendencia a la baja, es muy poco probable que podamos reponer las reservas gastadas, tanto en gas como en minerales. Y lo que tenemos de aquí en adelante es un panorama muy preocupante, porque si se cumplen estas previsiones de que las reservas positivas, tanto en gas como en minerales, se acabarían entre el 2022 y 2024, estaríamos asistiendo, en el caso boliviano, al fin de una fase de un modelo extractivista, llaman algunos economistas. Yo llamo el fin del modelo primario exportador, sustentado en la producción y exportación de gas y de minerales. Lo que pondría, ¿no es cierto?, en verdadera tela de juicio, ¿no es cierto?, el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica y todas las posibilidades de crecimiento, porque claro, tú puedes endeudar a un país, pero cualquier endeudamiento adicional tiene que estar respaldado por tu capacidad de pago, y la capacidad de pago de un país está en función a la capacidad de generar valor agregado, y el valor agregado que se genera a través de estos megaproyectos es lo suficientemente importante como para poder permitir alcanzar mayor endeudamiento. El panorama que viene de aquí en adelante es, por tanto, muy crítico, y muy crítico, más crítico aún si se va a continuar con la política populista de izquierda, ¿no es cierto? Hemos visto que el populismo de derecha es altamente destructor, también el de izquierda lo es, porque en el populismo de izquierda y de derecha lo que está presente es el aprovechamiento a corto plazo de las reservas, su agotamiento, más no su reposición. Y en ese escenario deberíamos estar preparados para que dentro de 2, 3 o 4 años enfrentemos un verdadero colapso de la economía boliviana. Me he extendido demasiado en esto, pero era necesario, ¿verdad? La pregunta de José. El desafío es grande, ¿no creen? ¿Cómo llevar adelante la transformación productiva y la diversificación de la economía boliviana desde una economía primaria exportadora a una de industrialización? Habida cuenta que no pueden seguir con un proyecto de industrialización concebido como aquel proyecto que permita agregar valor a tus materias primas si tus materias primas se han agotado. Por tanto, esto es una razón adicional y es un argumento de fondo para concebir un nuevo proceso de industrialización, ¿no es cierto? Particularmente para Occidente, para el altiplano. Ese proceso de industrialización supone una gigantesca transformación de una cantidad de gente que hoy está trabajando en la informalidad, en condiciones de productividad cercanas a cero, su transformación en obreros asalariados y la incursión, ¿no es cierto?, con vistas al mercado externo en un proceso de industrialización, pero basado en inversiones intensivas en mano de obra, no en capital, como son los proyectos de industrialización que agregan valor a nuestras materias primas y que benefician más a las economías externas que a la economía interna. El desafío, por tanto, de llevar adelante el modelo alternativo de industrialización basada en industrias intensivas en uso de mano de obra o intensivas en empleo es, ¿no es cierto?, absolutamente perentorio y necesario, habida cuenta que vamos a enfrentar el colapso del modelo primario exportador. Y esto parece irreversible. ¿Alguna pregunta más tienen? Estamos extendiendo porque
son temas nuestros de gran actualidad y debería ser motivo de gran debate, ¿verdad? Esto es lo que deberíamos estar debatiendo, es lo que no han debatido los políticos, enfrascados en su lucha por medrar y robar las rentas de recursos naturales, ¿verdad? Hemos comprobado que tanto el populismo de derecha y de izquierda lo único que busca es apropiarse de las rentas de recursos naturales para destinarlas al consumo y al despilfarro. Ok, hasta aquí llegaremos, porque si no, no voy a avanzar materia. ¿Alguna pregunta más? Ok. Entraremos entonces en el tema de la clase, para la clase de hoy, que es la oferta secundaria, o aquella oferta que no tiene como origen la oferta primaria o la explotación de recursos naturales no renovables, gas o minerales. Aquí vamos a hacer un apunte muy importante. Estamos hablando entonces de que la oferta que llega al mercado, tanto de minerales como de productos derivados de hidrocarburos, es una oferta que tiene dos componentes. El primer componente es aquella oferta que nace de la explotación de reservas positivas. A esa oferta la llamamos, ¿no es cierto?, oferta primaria. Es lo que hemos visto hasta ahora. Lo que vamos a ver a partir de ahora es el segundo componente de la oferta total, que está compuesta por aquella oferta que llega al mercado y que se origina en la recuperación secundaria o el reciclaje de metales. Hablando de recuperación secundaria y reciclaje, vamos a convenir que este se da fundamentalmente en los yacimientos de minerales metálicos y no metálicos, pero se da de una manera no muy interesante, intensiva en el caso de los yacimientos energéticos, en este caso los hidrocarburos. Por eso es que nosotros en el desarrollo de la materia y en la clasificación que hacíamos de recursos naturales, los clasificamos utilizando la variable temporalidad, tiempo, ¿no es cierto? Y decíamos que los recursos de hidrocarburos son recursos que con su producción se agotan. No hay posibilidad alguna, ¿no es cierto?, de que podamos recuperar a partir de productos, ¿no es cierto?, intermedios o elaborados donde está incorporado el petróleo o derivados del petróleo. No hay posibilidad alguna de generar chatarra y a partir de la chatarra recuperarse secundariamente. Cada vez que enciendes tu vehículo, cada vez que enciendes tu cocina, ese gas que estás usando se quema y se pierde. Por tanto, en el caso de los recursos naturales, energéticos, hidrocarburos, el fenómeno del reciclaje virtualmente no existe. El reciclaje solo se da en los yacimientos de minerales metálicos y no metálicos, que es lo que vamos a ver a partir de ahora. Por tanto, estamos hablando de los recursos o yacimientos de minerales que tienen, ¿no es cierto?, o están sujetos al reciclaje. ¿Cómo debemos entender el fenómeno del reciclaje? El fenómeno del reciclaje es la recuperación secundaria. ¿Por qué hablamos de recuperación secundaria? Porque toma como materia prima, a diferencia de la oferta primaria, ya no una reserva positiva originada en la naturaleza, sino toma como materia prima la chatarra derivada de un proceso de obsolescencia en el uso y consumo, ¿no es cierto?, de bienes que los vamos a denominar de consumo duradero. Como ustedes saben, los yacimientos de minerales metálicos y no metálicos se utilizan como bienes intermedios para la fabricación de bienes de consumo duradero. Estamos hablando de la línea blanca, construcción, industria automovilística, de industria electrónica,
que permite, ¿no es cierto?, producir con el empleo de minerales y metales, permite producir bienes de consumo duraderos. ¿Qué es lo que entendemos como bienes de consumo duraderos? Aquellos bienes que con su primer consumo o uso no se pierden y sirven para varios periodos de producción. Este es el caso, ¿no es cierto?, qué sé yo, de la línea blanca. Una heladera, una máquina lavadora, una máquina secadora, un televisor, un automóvil, todos los artefactos, ¿no es cierto?, derivados de la industria electrónica, como son un ordenador, una computadora, no te sirve para uso de uso. La computadora te sirve, ¿no es cierto?, es un bien de consumo duradero. Pero al hablar de un bien de consumo duradero, ¿no es cierto?, estos bienes con el tiempo entran en un proceso de obsolescencia. Por tanto, fíjense ustedes, cuando el proceso de obsolescencia tecnológica, ¿no es cierto?, es más corto, entonces tenemos que una cierta producción de bienes de consumo duradero entra más rápido al ámbito de la chatarra, al ámbito, ¿no es cierto?, de lo que vamos a considerar como base de recursos de la oferta secundaria. Entonces, a diferencia de la oferta primaria, aquí la base de recursos no es un yacimiento. La base de recursos es la chatarra a partir de la cual podemos obtener y recuperar los metales contenidos en esta chatarra. Ejemplo, la industria automovilística. Aunque estos patrones varían de los países del norte hacia los países del sur. En los países del norte, el tiempo de vida útil, ¿no es cierto?, dado por la moda y por los estándares de consumo que rigen un país desarrollado, el tiempo de vida útil de un automóvil no va más allá de los 4 a 5 años. A partir del cuarto o quinto año, ese automóvil entra a formar parte de la chatarra. Se acumulan, ¿no es cierto?, en grandes lugares en los Estados Unidos y Europa, donde los consumidores van renovando sus vehículos a partir del cuarto año, tercero o cuarto año, y los renuevan por vehículos más nuevos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Esos vehículos, por el concepto, ¿no es cierto?, obsolescencia tecnológica de moda, han pasado a la categoría de chatarra. Evidentemente esto varía en nuestros países atrasados, especialmente en Bolivia, donde el tipo de obsolescencia de estos vehículos es mucho más largo. En Bolivia nosotros importamos esos vehículos que no valen nada en la chatarra de Estados Unidos, y aquí se le da un tiempo de vida útil más largo. Esos automóviles pueden todavía seguir funcionando y de hecho funcionan en nuestro mercado durante 10 o 15 años, ¿no es cierto? Por tanto, el periodo de obsolescencia en los países más atrasados es más largo, en los países avanzados es más corto. Entonces, fíjense ustedes, cuando uno combina la producción de bienes de consumo duradero, automóviles, por ejemplo, versus su periodo de obsolescencia, número de años, pues cuanto menor sea el periodo de obsolescencia, mayor va a haber, mayor chatarra va a haber en ese ámbito, y mayor va a ser la base de recursos para la explotación o la obtención de material secundario, de oferta secundaria. Por tanto, la base de recursos en la oferta secundaria viene dado por esta diferencia. La tasa de crecimiento de la producción de bienes de consumo duraderos, estamos hablando de casas, automóviles, línea blanca, la línea electrónica, ¿no es cierto? La tasa de crecimiento de la producción de bienes de consumo duraderos menos su tasa de obsolescencia. En la medida en que la tasa de obsolescencia, ¿no es cierto?, sea menor, obviamente mayor va a ser la base de recursos que va a sustentar, ¿no es cierto?, como materia prima a la industria de recuperación secundaria. En el caso de los países atrasados, reitero, ¿no es cierto?, la tasa de obsolescencia es mayor y por tanto la chatarra puede ser menor, ¿verdad? Muy bien, si entonces concebimos como base de recursos de la oferta secundaria
a la diferencia entre la tasa de crecimiento de la producción de bienes de consumo duraderos menos su tasa de obsolescencia, entonces vamos a concebir que la explotación y transformación de esta chatarra en nueva oferta de metales o minerales es el resultado de un proceso industrial. Es parte de una industria, la industria de recuperación secundaria. ¿Qué características tiene esta industria, la industria del reciclaje? La industria del reciclaje, ¿no es cierto?, tiene la característica fundamental de que es una industria muy intensiva en uso de investigación y desarrollo tecnológico, tanto básico como aplicado. Ustedes saben lo que es las inversiones que las empresas modernas hacen en Research and Development, ¿verdad? Research and Development. Son inversiones que las empresas hacen, ¿no es cierto?, para descubrir nuevos procesos de producción, nuevas técnicas, ¿no es cierto?, para lograr una mayor recuperación secundaria de metales a partir de la chatarra. Por tanto, estas industrias que se dedican a la recuperación secundaria de metales a partir de la chatarra son industrias muy intensivas en inversión, en conocimiento, en tecnologías y muy intensivas en un cierto capital fijo. Por tanto, un componente muy importante del coste marginal de esta industria es evidentemente el coste elevadísimo en estas empresas, ¿no es cierto?, de investigación y desarrollo tecnológico, el Research and Development. Entonces, como tal, fíjense ustedes, aquí es donde, cuando no solamente conceptualmente aislamos el concepto de oferta secundaria, sino que abordamos el tema de su medición, nos encontramos con un fenómeno interesante. La oferta secundaria de metales no tiene la forma, ¿no es cierto?, creciente y continua de la oferta primaria. Vamos a ver, y para eso voy a recurrir a compartir pantalla, vamos a ver que nos enfrentamos a este fenómeno. Vamos a tener una oferta secundaria que es una oferta quebrada. Vean ustedes, esta es la oferta quebrada. Como tienen costos marginales muy altos, y este es el precio del metal en cuestión, esta es la cantidad, ¿no es cierto?, que se obtiene del metal a partir de la recuperación secundaria y también primaria, estoy colocando acá. La oferta primaria es esta, ¿no es cierto? Esta es la oferta primaria. La oferta secundaria es esta, ¿no es cierto? Esta es la oferta secundaria. Pero en la oferta secundaria, fíjense ustedes, no sé si están viendo bien el gráfico o necesitamos que se amplíe, veamos. Ahí está. Esta es la oferta secundaria, que es una oferta quebrada, fíjense ustedes. En la primera parte es totalmente elástica y luego es creciente la oferta secundaria. Esta es la oferta secundaria. ¿No es cierto? ¿Qué significa esto? Que a precios por debajo de P sub 0, la oferta secundaria es cero. ¿Por qué? Porque tiene un coste marginal muy elevado. ¿De dónde nace ese coste marginal elevado? De los altos costos de investigación y desarrollo que tiene esta industria, de la alta inversión que hacen en conocimiento en esta industria. Y así como tenemos, ¿no es cierto?, una oferta quebrada que nos dice que no va a haber oferta secundaria a precios por debajo del P sub 0, entre 0 y P sub 0, obviamente a precios, ¿no es cierto?, más altos, la oferta secundaria va a seguir creciendo, al igual que la oferta primaria. La oferta total que incluye la oferta primaria y secundaria es esta, la que les estoy mostrando en esta trayectoria, que llega al origen. Inicialmente, cuando no hay oferta secundaria, es solo oferta primaria, se incrementa con la oferta secundaria y va a tener una pendiente un poco menor, porque con la oferta secundaria hay menor escasez, hay mayor disponibilidad de recursos.
No sé si está claro este concepto de oferta quebrada. ¿O tiene alguna pregunta? ¿Está claro? Ya. Hemos visto en general hasta ahora en el curso que la pendiente de la curva de oferta depende de su grado de escasez, ¿verdad? Cuando un recurso mineral es tremendamente escaso, nos enfrentamos a la posibilidad de tener una oferta totalmente inelástica, una recta, ¿verdad? Eso quiere decir que la dotación de recursos por la naturaleza está dada, está definida, y por más de que el precio alcance un nivel muy elevado, la oferta no va a subir en la misma proporción. Pero si tenemos, ¿no es cierto?, una oferta creciente, como es el caso de la oferta primaria, que va subiendo a la par que va subiendo el precio, la oferta va subiendo a la par que va subiendo el precio, esto demuestra, ¿no es cierto?, que tenemos una oferta menos inelástica y una oferta creciente. Si añadimos a esta oferta, además, un componente adicional que es la oferta secundaria, cuya trayectoria es esta, es fija a este precio mínimo, pero a precios más altos va subiendo la oferta secundaria, perdón. A precios más elevados la oferta secundaria va subiendo, es esta la oferta secundaria. La oferta total va a tener este tipo de comportamiento. La oferta primaria, la oferta secundaria, y va a tener una pendiente menor. ¿Por qué va a tener una pendiente menor? Porque en la medida en que se incorpora la oferta secundaria, va a haber menor escasez del producto y su oferta va a ser más elástica. En ningún caso vamos a tener una oferta totalmente elástica que sea una recta, ¿verdad? Porque la escasez es una de las características centrales de la producción y explotación de los recursos naturales no renovables. No sé si ha quedado más claro, más oscuro, el concepto de elasticidad en la oferta. Lo que a mí me interesa ahora es que tengan claro el concepto de oferta quebrada. ¿Cuándo aparece la oferta quebrada en el mercado? Cuando tienes una fuente de oferta que solamente existe en el mercado o aparece en el mercado a partir de un cierto precio hacia arriba, P sub 0 hacia arriba. De P sub 0 hacia abajo, la oferta secundaria es 0. No hay oferta secundaria. La oferta secundaria empieza acá. ¿No es cierto? Y tiene esta trayectoria. ¿No es cierto? Se quiere de un precio mínimo. ¿Por qué se quiere un precio mínimo? Porque esta industria trabaja con costos marginales muy elevados. Costos marginales elevados derivados de los altos niveles de inversión en investigación y desarrollo que se hacen en esta industria. Pero si tomamos la oferta primaria más la oferta secundaria, la oferta total del mercado vendría dada por esta curva. Por acá tiene esta trayectoria, ¿no es cierto? Que no es más que la suma de la oferta primaria más la oferta secundaria. La oferta total, por tanto, como resultado del aporte al mercado de una oferta secundaria, va a ser menos rígida, va a tener menor elasticidad precio de la oferta, ¿ok? ¿Aló? Perdón. ¿Aló? Buenas tardes. Espera un momento, te pasa con una persona. Disculpas, por favor. Ok. Entonces, a mí lo que me interesa es que quede muy claro para ustedes el concepto de oferta secundaria. Y para
repasar y afirmar los conocimientos sobre la oferta secundaria, vamos a reiterar lo que ya dijimos, ¿no es cierto? Va a haber una base de recursos para la oferta secundaria en la medida en que la tasa de crecimiento de la producción de bienes de consumo duraderos, la tasa de crecimiento de la producción de la oferta de bienes de consumo duraderos. Cuando hablamos de bienes de consumo duradero, nos estamos refiriendo a la oferta de automóviles, a la oferta de línea blanca, a la oferta de casas, a la oferta del equipo, ¿no es cierto? Los productos, ¿no es cierto?, derivados de la industria electrónica. La tasa de crecimiento de estos productos, que son de consumo duradero, bienes de consumo duradero, cuando la tasa de crecimiento de la producción de bienes de consumo duraderos es mayor que su tasa de obsolescencia, estamos en presencia, ¿no es cierto?, de la existencia de una base de recursos para la oferta secundaria. Estamos en presencia de chatarra, que es la materia prima para la industria secundaria. ¿Está claro eso? Por tanto, la base de recursos secundaria o de la oferta secundaria viene dada por la recuperación de metales a través de un proceso industrial que les venía explicando. Y esto depende de altos niveles de gasto e inversión en investigación y desarrollo de modo, con costos marginales elevados. Para sintetizar, ¿no es cierto?, y dejar bien claros los conceptos. ¿Cuáles son las variables que nos explican la existencia de una oferta secundaria? En primer lugar, la variable precios en el mercado. ¿Cuándo aparece la oferta secundaria en el mercado? Cuando el precio del producto metálico alcanza un nivel mínimo, P sub 0. De P sub 0 para abajo no hay oferta secundaria. De P sub 0 para arriba, la oferta secundaria se hace, ¿es cierto?, creciendo. De P sub 0 para abajo es cero la oferta secundaria. ¿Por qué? Porque sus costos marginales son elevados. El primer factor que explica la existencia de la oferta secundaria, por tanto, es la variable de precios. La segunda variable son los cambios tecnológicos. Y los cambios tecnológicos apuntan en los dos sentidos. Aquellos cambios orientados hacia la innovación tecnológica y que apuntan a crear nuevos usos para un metal. Si apunta a crear nuevos usos, esto por supuesto va a hacer que la demanda suba. Y al hacer que la demanda suba, obviamente, tengo posibilidades de alcanzar un precio más alto en el mercado internacional de mi producto. Y este es el lado positivo de la influencia de la innovación tecnológica, ¿no es cierto?, sobre los precios de los metales y sobre la presencia de oferta secundaria en estos mercados. Cuanto más alto sea el precio en el mercado, mayor oferta secundaria va a haber. ¿No es cierto? Es esta trayectoria de la oferta secundaria. Este es uno de los casos en los cuales el cambio tecnológico, la innovación tecnológica aporta positivamente, creando nuevos usos y por tanto incrementando la demanda. Pero también la innovación tecnológica puede actuar de manera negativa sobre la demanda y usos, porque puede ser que la investigación tecnológica y la innovación apunte a descubrir nuevos materiales o minerales que tienen las mismas propiedades que nuestro producto, pero que son más baratos, en cuyo caso, como hemos visto en nuestro último control de lectura, el precio máximo de sustitución de este producto va a caer sustancialmente. En otras palabras, a muy bajos precios vamos a tener la sustitución del producto por uno más barato. Vamos a tener una disminución del precio máximo de sustitución. ¿Se acuerdan del control de lectura, verdad? Por tanto, fíjense ustedes, hemos identificado tres variables que nos ayudan a explicar la existencia de una oferta secundaria en el mercado. En primer lugar, el precio del metal. Cuanto más alto sea el precio del metal, mayor oferta secundaria va a haber. En segundo lugar, la innovación tecnológica. Cuando la innovación tecnológica apunta a crear nuevos usos, a descubrir nuevas propiedades en nuestro metal, esto va a contribuir
positivamente a la demanda y a tener una oferta secundaria, ¿no es cierto?, creciente en función a los precios. Pero la innovación tecnológica o el cambio tecnológico puede actuar también de manera negativa, porque puede ser un cambio tecnológico o nuevos descubrimientos de propiedades en materiales que son más abundantes, en cuyo caso estaríamos descubriendo o poniendo en el mercado metales que son más baratos y que por tanto son sustitutos perfectos del material que estamos explotando, en cuyo caso esto se va a traducir en una caída en la demanda, en el hecho de que va a influir negativamente en la función de demanda. No sé si esto está claro, las tres variables que hemos mencionado, que incluyen la oferta secundaria, precio del metal y las innovaciones tecnológicas que actúan positiva y negativamente sobre la demanda. ¿Está claro? Lo que quiero que quede claro es esto. La oferta total tiene dos componentes. La oferta primaria, que ya la hemos visto, y la oferta secundaria, que es lo que estamos viendo ahora. ¿Ok? Esto es básicamente sencillo. No requiere mucha elaboración, ¿verdad? Si no hay preguntas, pasaríamos el tema de oferta secundaria y reciclaje. Si no hay preguntas. ¿Alguna pregunta? Sí. Sí, Claudia, luego José. Disculpe, en la trayectoria de la oferta total, ¿hay un punto en el que la oferta es completamente elástica? Sí. No me queda muy claro qué significa. Con la oferta secundaria, ¿verdad? Y esto se da a Sí. precios superiores a P sub 0. Y por supuesto, cuando alcanzamos precios más elevados, la oferta se hace elástica. O se hace, ¿no es cierto?, más inelástica que en relación a esta trayectoria, ¿verdad? Lo que no vamos a esperar acá es que se convierta totalmente inelástica, salvo muy pocos productos. Vamos a tener una oferta totalmente inelástica, que es el caso de los metales donde la dotación de recursos naturales es muy baja, es muy escasa. Es el caso del petróleo, es el caso del gas, y por los altos niveles de consumo de la industria moderna estamos llegando a los límites de dotación de recursos naturales. Los metales tenemos todavía una esperanza de poder recuperar secundariamente a partir de las chatarras de metales. ¿Ok? Sí, José. Con la recuperación de metales a partir de la chatarra. Es una industria que toma como materia prima la chatarra y de ella recuperan, ¿no es cierto?, los metales secundariamente. ¿De acuerdo? Exactamente. Una que es una empresa minera primaria y la otra que es una empresa industrial que recupera secundariamente metales. ¿Ok? Elástica porque al precio mínimo, la oferta, ¿no es cierto?, va a variar de manera elástica, porque aquí estás entrando, probablemente a este nivel estás entrando muy cerca al nivel de plena utilización de la capacidad productiva de la industria. Para obtener mayor oferta en el mercado necesitas precios más elevados, ¿no? Aquí tienes la oferta secundaria, ¿no es cierto? Entonces, la oferta va a aumentar en la medida en que aumenten los precios, ¿no es cierto? Pero hasta aquí tienes el logro del uso pleno de la capacidad productiva instalada de la empresa, que va de 0 hasta este punto. ¿De acuerdo, José? ¿Está claro? Hola. La plena utilización de la capacidad productiva instalada, necesitas precios más altos para aumentar la oferta, ¿no?
¿Ya? El petróleo no tiene recuperación secundaria, no hay industria, porque con el consumo el petróleo se agota, ¿no? Un metal cualquiera, estaño, por ejemplo. No, porque tus costos de producción, tus costos marginales están en el nivel de P/0. Si tienes precios más abajo, vas a estar por debajo del coste marginal, que es este. ¿Ya? Por tanto, no es rentable producir. Por tanto, como no vas a sacar rentabilidad a niveles de precios inferiores a P/0, que es este rango, la oferta es cero. La oferta existe, ¿no es cierto? Y va a ir subiendo hasta alcanzar la plena utilización de la capacidad productiva instalada, una vez que el precio del mercado cubre el coste marginal. Y a partir de acá se vuelve, ¿no es cierto?, una oferta creciente. Este es el caso de la curva de oferta quebrada, ¿no es cierto?, que hemos explicado en clases, ¿verdad? ¿No es cierto? Ok. Claudita, no sé si tienes alguna otra duda. No, licenciada, entonces los hidrocarburos no llegarían a tener una oferta quebrada, ¿verdad? Solo la oferta secundaria. La primaria no. Si ustedes se fijan, la curva de oferta primaria nace en el punto de origen y tiene esta trayectoria, ¿no es cierto? Es creciente. A mayores precios produces más en la medida que tienes una reserva positiva calculada, ¿no es cierto? Y disponible, ¿verdad? En cambio, la oferta secundaria depende del achatazo. Y para hacer una recuperación secundaria de metales a partir de la chatarra, debe haber un precio mínimo, P/0. Y la producción y la oferta va a aumentar hasta alcanzar la plena capacidad productiva instalada de la industria. Una vez que se alcanza la oferta va a aumentar en la medida en que los precios suban. ¿No es cierto? Este es el caso de la oferta quebrada. Oferta secundaria. Oferta secundaria. Si añadimos a la oferta secundaria la oferta primaria, tenemos una curva de oferta total de metales que tiene esta trayectoria. Tiene una pendiente menor, es más elástica porque a la oferta primaria hay que añadirle el aporte de la oferta secundaria, ¿de acuerdo? Esta tiene mayor elasticidad que la oferta primaria, ¿no es cierto? ¿Está claro, Claudia? Entonces los hidrocarburos no tendrían oferta quebrada, ¿no? No, no hay oferta quebrada porque no hay recuperación secundaria. Cada vez que tú enciendes tu cocinilla a gas, ese gas se pierde, se vaporiza. Cada vez que echas a andar tu automóvil o tu vehículo que usa un motor a explosión, ese producto derivado de hidrocarburos se pierde, que puede ser gas o petróleo, ¿verdad? ¿No es cierto? No hay recuperación secundaria en el caso. Esa es la razón por la cual la oferta, ¿no es cierto?, de hidrocarburos y de petróleo tiene una elasticidad menor, ¿no es cierto? Es más cercana a una oferta totalmente inelástica. La razón por la cual las políticas de regulación de oferta tienen más éxito. OPEP tiene más éxito restringiendo oferta para obtener precios más altos, ¿verdad? Claudia, esto hemos visto en clases, ¿verdad? Sí, licenciada, ahora todo está más claro. Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta más? Julie, Henry. La oferta secundaria es un caso exclusivamente referido a la oferta de minerales y metales, no tanto a los hidrocarburos. ¿Ya? Bien, si no hay más preguntas, entramos al siguiente tema. Entonces, tenemos 20 minutos más para aprovechar. Por lo menos dejaremos las bases del siguiente tema. El siguiente tema tiene que ver con una herramienta que usamos los economistas para medir el equilibrio de la empresa. Cuando una empresa está en equilibrio, mis queridos alumnos,
el equilibrio en el corto plazo. ¿Cómo se determina? Con el costo de producir la última unidad de la empresa igual al precio de mercado, que es un precio competitivo, ¿verdad? El punto de equilibrio de la empresa se da cuando el coste marginal es igual al ingreso medio, igual al ingreso marginal, igual al precio, ¿verdad? Coste marginal igual al precio, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Pues bien, fíjense ustedes, cuando hablamos del punto de equilibrio de la empresa, nos estamos refiriendo a un punto en el cual estoy produciendo, cubriendo mis costos de producción con sus dos elementos componentes, coste fijo y coste variable, pero además dentro de los costes estoy incluyendo el beneficio normal, un beneficio de competencia perfecta. Por tanto, este punto, ¿no es cierto?, de equilibrio incluye la cobertura de los costes fijos y costes variables, pero además un beneficio normal. Esto es lo que ocurre con cualquier empresa que produce bienes y servicios en general. Y de hecho, ¿no es cierto?, el arte de tener una empresa rentable es justamente alcanzar el punto de equilibrio de la empresa, ¿no es cierto?, no producir más allá de aquel punto en el cual el coste de producir la última unidad sea superior al precio, porque entonces puedes empezar a perder o entrar en la zona de costes crecientes, rendimientos decrecientes. Y si estás en una zona de rendimientos crecientes o costes decrecientes, pues conviene aumentar la producción de tu empresa porque el coste marginal de aumentar la producción siempre va a ser inferior al precio del mercado y por tanto tienes la expectativa de que aumentando la producción vas a ganar más, vas a obtener mayor beneficio. Y como el beneficio es lo que guía, necesito la conducta del empresario en un mercado de competencia perfecta, entonces vamos a llegar a convenir que la empresa que produce bienes y servicios en general, ¿no es cierto?, el punto de equilibrio va a venir dado cuando el coste de producir la última unidad igual al precio dado por un mercado competitivo, precio, ¿no es cierto?, dado, determinado en el mercado. Esto es lo que ocurre con el punto de equilibrio de la empresa que produce bienes y servicios en general. Estamos recordando lo que han visto ustedes en micro. ¿Qué pasa en el ámbito de los recursos naturales no renovables? Como ya hemos visto en clases, en el ámbito de los recursos naturales no renovables, y como hemos visto en el último control, los costos con los que opera una empresa, el coste medio y el coste marginal, dependen en alto grado de la calidad de las reservas. ¿Se acuerdan la influencia que tiene la alta ley y la baja ley en el costo de producción de una empresa minera? Cuando veíamos agotamiento y conservación, ¿se acuerdan? O ya se han olvidado, chicos. La materia del último control, ¿no, verdad? Si trabajabas la alta ley, ¿qué pasaba con tu costo? ¿Era más bajo o más alto? Más bajo, ¿verdad? Si trabajabas la baja ley o trabajabas la zona de tu reserva más pobre, tu costo era más alto o más bajo. Más alto, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes, aquí aparece en el ámbito de la determinación del punto de equilibrio de la empresa que produce recursos naturales no renovables, aparece una otra variable. Esa variable se llama calidad de la reserva o calidad del recurso. Por tanto, no es solamente una relación entre costos e ingresos, sino que esta debe estar ponderada y mediada por la calidad del recurso. Y como ya he manifestado en las clases iniciales, la calidad de una reserva viene dada por la ley de cabeza de la reserva. Ley de cabeza de la reserva. ¿Qué es la ley de cabeza de la reserva? Es la calidad de las reservas que yo he positivizado en mi día siguiente.
como hemos visto en el control de lectura, cuando yo positivizo en los tres lados una reserva, establezco, ¿no es cierto?, que esa reserva positiva, que es el volumen medido de la reserva existente en el yacimiento, puede contener una zona de alta ley y otra zona de baja ley. Cuando yo hablo de la ley de cabeza de la reserva, me estoy refiriendo a la calidad promedio de esa reserva que yo he positivizado. Es lo que voy a denominar ley de cabeza de la reserva. Es una ley promedio. Promedia el componente alta ley y de baja ley que tiene mi reserva. ¿De acuerdo? Entonces, claro, para determinar el punto de equilibrio de la empresa que produce recursos naturales no renovables, no solo basta comparar el costo con el ingreso total, sino que es necesario ponderarla, multiplicarla por la ley de cabeza de la reserva. ¿No es cierto? Por tanto, la ley mínima económica, así la vamos a denominar, perdón, disculpen, por favor. Vamos a apagar el celular para que no se interrumpa. Para clase aquí en el trabajo es complicado. Ok, entonces fíjense ustedes, para determinar el punto de equilibrio de la empresa productora de recursos naturales no renovables, no solo hay que tomar en cuenta el costo del ingreso, sino que es necesario tomar en cuenta la ley de cabeza de la reserva, LDCR, o la calidad de la reserva. Si yo positivizo unas reservas de 100 toneladas de oro, por ejemplo, puedo suponer que la ley de cabeza de la reserva, de toda la reserva, puede que sea, ¿no es cierto?, una ley de cabeza promedios, vamos a poner, de 1 gramo por tonelada. Si es 1 gramo por tonelada, quiere decir que de las 100 toneladas, que yo he positivizado de reservas positivas, fíjense ustedes, esas 100 toneladas están contenidas en 1 millón de toneladas, porque la ley de cabeza es, cuando yo digo que es 1 gramo por tonelada, quiere decir que en 100 toneladas, en 1000 gramos que yo he positivizado, midiendo los 3 lados de la reserva, en 1000 gramos, solo 1 gramo contiene, ¿no es cierto?, oro, es lo que planteamos cuando decíamos que la ley de cabeza de la reserva es 1 gramo por tonelada. ¿Cuántos gramos tiene una tonelada? 1 millón de gramos, ¿verdad? En 1 millón de gramos hay solo 1 gramo de oro. Y esta es la ley o calidad de la reserva. Pero esta ley o calidad de la reserva de esto que acabamos de positivizar puede contener y puede descomponerse en reservas de alta ley y de baja ley. Podemos suponer que de las 100 toneladas, 50 corresponden a alta ley y las otras 50 baja ley. Para hablar en términos de promedios, por ejemplo, podemos decir que de las 100 toneladas, 50 son de alta ley. Por tanto, la ley de cabeza de la alta ley no va a ser 1 gramo por tonelada. Va a ser probablemente el doble, 2 gramos por tonelada. Y la ley de cabeza de las otras 50 toneladas que son de baja ley va a ser mucho más baja. Va a ser medio gramo por tonelada. Si tomas el promedio, la ley de cabeza o calidad promedio de todas tus reservas de las 100 toneladas es 1 gramo por tonelada. Solo que tiene 2 componentes. La alta ley tiene 2 gramos por tonelada y la baja ley tiene medio gramo por tonelada. En total, las 100 toneladas tienen 1 gramo por tonelada. Es una ley promedio. Esta es la ley promedio, por tanto, de la calidad de la reserva. Cuando yo entro a explotar la alta ley, mi costo va a ser más bajo. Cuando entro a explotar la baja ley, el costo va a ser más alto. ¿No es cierto? Pero en promedio puedo trabajar ambas y a lo largo de la vida del proyecto yo voy a tener una ley de cabeza de la reserva
que va a ser la ley de cabeza promedio ponderada del alta y la baja ley, que como hemos visto en el control de lectura anterior, ¿no es cierto?, me permite justamente alcanzar el precio máximo de sustitución allá donde agoto las reservas y maximizo el valor de las reservas. Pero bueno, esta medida del punto de equilibrio de la empresa que produce recursos naturales no renovables la vamos a denominar ley mínima económica, lo que ustedes ven en la pantalla, ley mínima económica. Entendiendo por ley mínima económica, escúchame bien, entendiendo por ley mínima económica aquella calidad mínima de la reserva que es posible explotar rentablemente. Reitero, la ley mínima económica es aquella calidad mínima de una reserva que puedo explotarla rentablemente. Conceptualmente esto parece fácil, lo difícil es cómo medir en la práctica, y eso es lo que vamos a abordar a partir de ahora. ¿Cierto? ¿Cómo vamos a medir? La ley mínima económica, como ustedes ven acá en la fórmula, la vamos a medir como se da en el caso de los bienes y servicios en general, colocando en el numerador los costos totales y en el denominador el ingreso total. Si yo estoy cubriendo con el precio en términos unitarios el costo unitario total, entonces voy a estar en el punto de equilibrio, ¿no es cierto? Porque dentro de los costos voy a tener beneficios normales. Esto en el caso de los bienes y servicios en general, la empresa que produce bienes y servicios. Pero cuando produce recursos naturales, a esto hay que añadirle, ¿no es cierto?, este factor que es la calidad. Con una calidad más baja, el costo va a ser más alto. El costo unitario, y con este precio probablemente no sea rentable su explotación. Si exploto la alta ley, su costo va a ser más bajo, unitario. Por tanto, esta relación va a ser menor que 1. Fíjense ustedes, si el costo es igual al ingreso total o unitario, entonces la ley mínima económica va a ser igual a la ley de cabeza de la reserva. Estoy explotando la reserva con la rentabilidad relacionada con el beneficio normal en un mercado de competencia perfecta. Cuando el costo es igual al ingreso, en términos totales unitarios, mi ley mínima económica es exactamente la ley de cabeza de todas las reservas. Quiere decir que la reserva puede ser explotada rentablemente con una rentabilidad y utilidad normal, en condiciones de mercado de competencia perfecta. Pero ¿qué pasa cuando el costo total es mayor que el ingreso total? Que el costo unitario es mayor que el ingreso, que el precio unitario. Cuando el costo es menor, cuando el costo es menor que el ingreso unitario, cuando es más bajo que esto. Esto va a ser menor que 1, ¿verdad? Esta relación va a ser menor que 1. Y si es menor que 1, multiplicado por la ley de cabeza de la reserva, quiere decir que mi explotación rentable de una reserva es mucho más baja que la calidad de la reserva que yo he calculado. Si yo he calculado que yo puedo explotar rentablemente un yacimiento que tiene 100 toneladas de reserva, con una ley de cabeza promedio de 1 gramo por tonelada, si yo tengo costos más bajos, por alguna razón he bajado mis costos en relación al precio, yo voy a tener una ley mínima económica inferior a 1 gramo por tonelada. Por tanto, quiere decir que yo voy a hacer una explotación muy rentable, o voy a obtener una rentabilidad extraordinaria en la explotación de mi reserva. Lo contrario va a acontecer cuando el costo es mayor que el ingreso. Es decir, cuando esta expresión es mayor que 1. Cuando esta expresión es mayor que 1, quiere decir que la reserva positiva calculada para todas las reservas no es rentable productiva. Cuando el costo es mayor que el ingreso, la ley mínima económica es mayor que la ley de calidad de la reserva y por tanto esta reserva no es económicamente rentable producir. Se puede producir pero sin rentabilidad. Este concepto es muy importante como concepto de partida y nos vamos a quedar aquí antes de llegar a la siguiente clase, ¿no es cierto? Fíjense ustedes que para calcular el punto de equilibrio de una empresa que produce bienes y servicios, yo relaciono coste marginal con precio.
Si ambos son iguales, obviamente estoy en el punto de equilibrio de la empresa. Lo voy a seguir produciendo hasta que el coste de la última unidad producida iguale a su precio. Y esto me da el punto de equilibrio de la empresa a corto plazo. En el caso de los recursos naturales no renovables, a este punto de equilibrio hay que añadir la calidad de las reservas, porque si estoy explotando la parte más pobre de las reservas, el costo va a subir. Probablemente esté en esta situación. Estoy en una empresa que va a producir la reserva y la va a convertir en fruto de producción de minerales, pero sin rentabilidad. Si yo trabajo y exploto solo la tele, que tiene un costo más bajo, probablemente voy a estar en una zona de alto rendimiento, voy a producir una rentabilidad extraordinaria. Pero si el costo es igual al ingreso, voy a estar en un punto de equilibrio donde estoy obteniendo beneficio normal. Esto tiene que estar claro y me gustaría que insistamos en esto. Si hay preguntas, por favor, háganmelas a este nivel, antes de complicar la cosa. Es un concepto básico que he venido manejando hasta ahora, ¿no es cierto? José. Fíjense que estamos introduciendo un concepto nuevo, la ley mínima económica, o calidad mínima que es rentable explotar. Cuando la ley mínima económica es igual a la ley promedio de la reserva, quiere decir que el costo es igual al ingreso. El coste marginal es igual al precio. Estoy en el punto de equilibrio de la empresa, por tanto estoy trabajando y produciendo la reserva con una rentabilidad normal. Cuando la ley mínima económica es mayor que la ley de cabeza de la reserva, quiere decir que yo tengo costos superiores al ingreso. Y por tanto, la reserva puedo explotarla, pero con pérdidas. No es rentable continuar. Cuando mi costo es inferior al precio, mi coste marginal es inferior al precio, entonces estoy con una ley mínima económica inferior a la ley de calidad de la reserva, en cuyo caso la ley o calidad de las reservas es altamente rentable explotar. Este concepto quiero que quede claro por favor. ¿No es cierto? Esta es la ley mínima económica. Este es el costo total o costo unitario, este es el ingreso total o ingreso unitario precio, y esta es la medida de la calidad de la reserva, ley de cabeza de la reserva, que puede ser de alta o de baja ley, ¿no es cierto? ¿Está claro esto? ¿Preguntas? Para decirlo en pocas palabras, la ley mínima económica es la calidad mínima de una reserva que es rentable explotarlo. Sí, José. Sí. La tasa de interés es parte del coste variable y por tanto parte del coste total que tiene dos componentes, coste variable y coste fijo. Coste variable y coste fijo. ¿Ok? Es parte del coste variable de la tasa de interés. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Quiero que este concepto quede claro antes de ir complicando las cosas. Cuando la ley mínima económica es igual a la ley de cabeza de la reserva, esta expresión, que es un cociente, es 1. Estoy en el punto de equilibrio de la empresa, ¿verdad? Bajo competencia perfecta. Cuando tengo esto, entonces tengo que el costo es igual al ingreso, la ley mínima económica es igual a la ley de cabeza de la reserva, y la reserva la puedo producir con una rentabilidad normal, con una utilidad normal, aquella que surge de competencia perfecta. ¿De acuerdo? ¿Está bien? ¿Está entendido? Si yo tengo que en la explotación de esta reserva mi coste es
mayor que el ingreso que voy a obtener. Quiere decir que la ley mínima económica es mayor que la ley de cabeza de los. Yo necesito una calidad más elevada para hacer la explotación rentable. Y si yo exploto esta calidad inferior con estas condiciones de mercado de precios y de costos de producción, voy a estar produciendo con pérdidas. Voy a producir sin rentabilidad, experimentando pérdidas. Si mi costo es inferior al ingreso, entonces mi ley mínima económica, ¿no es cierto?, va a ser inferior a la ley de cabeza, lo que significa que yo puedo explotar rentablemente calidades más bajas. O la explotación de estos de cero, con esta ley de cabeza, me va a generar una rentabilidad extraordinaria. ¿Está claro este concepto? Preguntas. Con este concepto nos quedaríamos para entrar a la próxima clase a profundizar. Esta herramienta de análisis y cálculo del punto de equilibrio de la empresa que produce recursos naturales no renovables. Estas cosas son útiles porque van a ser de uso cotidiano cuando ustedes estén manejando una empresa petrolera o minera. El cálculo de la ley mínima económica. ¿Ok? Es lo que yo hacía cuando trabajaba en el sector privado, en la minería mediana. ¿Me están siguiendo, chicos, chicas? ¿O estoy hablando en difícil? Trato de no hacerlo. Si no hay preguntas, entonces quedaríamos acá hasta la próxima clase. ¿Ok? ¿Aló? Bien. ¿No tiene alguna pregunta, alguna duda? Plantéenmela ahora. Licenciado, Sí, Omar. Dime, Omar. ¿alguna bibliografía, licenciado, para poder leer sobre este tema? Uy, mi libro que está todavía verde. Hay muy poca literatura económica sobre recursos naturales, lamentablemente. Bueno, pues, licenciado. Me quedó claro también la explicación, licenciado. Tomen buenos apuntes de lo que les estoy diciendo. Estamos abriendo brecha dentro de la microeconomía aplicada. ¿Ya? Ok, licenciado. La poca literatura que hay en el mundo anglosajón está en inglés. ¿Cuántos de ustedes hablan inglés y leen inglés bien? Para el economista el inglés no es solo una herramienta indispensable, sine qua non, para estar al día en cuanto al conocimiento, sino que el inglés es el límite entre un economista alfabeto o analfabeto después. Porque sin conocer el inglés no puede estar al día en cuanto al desarrollo de la teoría y sus aplicaciones. De hecho, toda la teoría, especialmente marginal y también la marxista económica, viene del norte. Y la explicación de por qué nosotros recibimos del norte anglosajón la teoría y sus aplicaciones es porque obviamente la teoría económica como ciencia es un producto del capitalismo. El capitalismo es un producto atrasado en los países capitalistas atrasados, o un objetivo no alcanzado, excepto en China y los países del sudeste del Asia, ¿no? Pero es un producto alcanzado, logrado y perfeccionado en los países desarrollados, el capitalismo. La ciencia económica es producto del capitalismo, ¿no? El pensamiento clásico y Marx son un producto del desarrollo del capitalismo y sus contradicciones, ¿no es cierto? Después me
entienden Honduras? No, ¿verdad? Son cosas que ustedes conocen. ¿Verdad? Por eso se entiende que no haya habido ciencia económica del periodo feudal de historia de la humanidad, ¿verdad? ¿No es cierto? ¿Me están siguiendo? Uh-huh. Exactamente. Esta es una herramienta que nos permite medir el equilibrio de la empresa en el corto plazo. ¿Ya? Y es lo que habitualmente van a usar cuando estén a la cabeza de una empresa petrolera o minera. ¿Ok? Se trabaja en el corto plazo. En el largo plazo, evidentemente, hay otras herramientas, como es la elaboración, preparación y evaluación de proyectos y el equilibrio a largo plazo. Pero estamos en el corto plazo, ¿ok? Es una herramienta de cálculo del punto de equilibrio de la empresa en el corto plazo. Gracias, José, por la aclaración, ¿ok? ¿Alguna pregunta más, chicos, chicas? La próxima clase avanzamos sobre esta base. Ok, entonces vamos a almorzar. No hay más preguntas. Ok, cerramos entonces la sesión de hoy, ¿ok? Hasta luego, gracias. Hasta luego, licenciado. Hasta luego.